En estos tiempos finales, donde abunda la confusión y la apostasía, donde muchas falsas doctrinas, falsos pastores y falsos apóstoles han inundado las congregaciones para vergüenza y perdición de aquellos que les siguen. En este programa escudriñaremos y analizaremos temas a la luz de la verdadera palabra de Dios y descubriremos cómo se han desviado de la verdadera doctrina de Dios. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. La creación de estos videos no es para ofender ninguna creencia, denominación o religión. El verdadero propósito es que despertemos y analicemos nuestras creencias a la luz de la verdadera palabra de Dios y muchos otros medios que tenemos a nuestro alcance. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? Si usted, querido oyente, es cristiano o cristiana, nacido de nuevo, entonces es para usted esta exhortación que en este estudio vamos a tener. Pero antes le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Sabe usted el deber que como cristianos tenemos ante todos nuestros semejantes que no conocen a Cristo, de repartirles conforme a la gracia que Dios nos ha dado? La verdad es que nuestro compromiso es grande de anunciarles las buenas nuevas conforme a la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de los que decimos ser cristianos evangélicos nacidos de nuevo. La verdad que sería interminable citarle todos los textos que nos hablan y exhortan a que llevemos y anunciemos el Evangelio, ya que de esa manera es como se puede expandir la palabra de Dios a todas las personas del planeta. Medite en esto. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos, cuando recibieron el Evangelio predicado por Cristo, y que por egoísmo no lo hubieran predicado a los demás? ¿Qué de la persona que le habló a usted por primera vez que hubiera hecho lo mismo? Entonces, analizando estos detalles, nos damos cuenta de la importancia que tiene que el mensaje de Cristo siga siendo predicado. Y para eso vamos a estudiar y analizar la bendita palabra de Dios. Vamos a estudiar atentamente esta parábola de Jesús que dice lo siguiente. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel.
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Como podemos ver, Jesús comparó el reino de los cielos a un hombre que se marchó lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ese hombre representa al Señor Jesús, el cual se marchó lejos al cielo y llamó a sus siervos. Cristo nos ha llamado para seguirle y para trabajar en su viña, llevando y compartiendo las ricas bendiciones con las que hemos sido bendecidos. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que entregó sus bienes o dinero a sus siervos? ¿Cuáles son esas posesiones de Cristo? Pues la Biblia lo dice bien claro, son sus dones, los llamados dones espirituales dados por Cristo a su iglesia. Vamos a leerlo. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo dio ciertos dones espirituales a sus discípulos, y que son los siguientes. Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora note usted que Jesús comparó esos dones espirituales con talentos, lo cual era un peso monetario griego que equivalía a 60 minas, lo que es lo mismo de 34.20 kilos. Jesús ha entregado sus dones o talentos según la capacidad de cada siervo suyo. Esto es muy interesante porque significa que los dones espirituales dependen de la capacidad de cada siervo de Dios. Es decir, depende de la facultad intelectual de cada siervo de Dios, o dicho en otras palabras, los siervos de Dios más inteligentes tienen más dones espirituales que los menos inteligentes, porque Jesús dijo bien claro que esos dones o talentos dependen de la capacidad de cada uno. Jesús se fue lejos al cielo y ha dejado que sus discípulos administren esos dones o talentos dentro del reino de Dios, que es su iglesia. El siervo de la parábola que recibió más dones o talentos, negoció con ellos y ganó el doble. Esto significa que ese siervo utilizó esos dones o talentos que su Señor le dio para hacer crecer el reino de Dios, haciendo que otras muchas personas entren en dicho reino. El otro siervo que recibió 2 talentos también ganó el doble. Sin embargo,
El siervo que recibió un solo talento cavó en tierra y escondió el dinero o talento que le dio su señor. Hay siervos de Cristo que han recibido un don o talento especial, pero no lo utilizan para el reino de Dios, sino que lo ocultan y no lo desarrollan para la edificación en la fe de otros humanos. Ejemplo, este gusano que soy yo, tengo una hermana doble en la carne y espiritual. Mi hermana es una guerrera incansable, de mucho ayuno y mucha oración, y muy trabajadora en el reino de Dios. Bien, esta hermana a quien no invita a la iglesia. Y cuando alguien acepta ir a la iglesia, invitado o invitada por ella, ahí comienzan los problemas, pues el marido de ella, mi cuñado, se enoja tanto que le reclama que para qué anda invitando gente que no es chofer de nadie, que no tiene tiempo de andar recogiendo gente, y eso que supuestamente también es cristiano. Este hombre cumple con los que ocultan y no desarrollan el talento que Dios nos dio. Y así como él hay muchos otros que no comparten las ricas bendiciones que Dios nos dio. Bien, continuemos con el estudio. Después de mucho tiempo regresó el Señor de la parábola para arreglar cuentas con sus siervos. Jesús, el Señor de la parábola, hace casi 2000 años que Él se fue al cielo y ha pasado mucho tiempo desde que se fue, pero sin duda regresará y entonces pagará a cada uno según sus obras. A sus siervos fieles los va a recompensar conforme a lo que ellos hicieron con esos talentos o dones que Cristo les dio. Los dos siervos de la parábola que recibieron 5 y 2 talentos o dones, los pusieron en práctica y dieron fruto. Y entonces Jesús, el Señor, los recompensará otorgándoles un gran poder y autoridad, y además tendrán un gran gozo. Y esto se cumplirá cuando los verdaderos siervos de Cristo, los vencedores, reciban autoridad sobre las naciones, cuando Cristo venga en gloria y las gobernarán con vara de hierro. Apocalipsis 2, 27 al 28. Entonces estos siervos inteligentes y sabios gobernarán con Cristo durante el milenio. Apocalipsis 20, 46. Y gozarán para siempre de las maravillas del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, el siervo inútil de la parábola que recibió un talento no lo ejercitó, sino que lo ocultó bajo tierra y no lo utilizó para edificar a otros en la verdadera doctrina. Observe lo que le dijo ese siervo malo. Él decía que el Señor era un Señor duro, severo. Ese siervo inútil creía que no hacía falta desarrollar o ejercitar ese don o talento que el Señor le otorgó, pues creía que el Señor lo haría todo sin que él hiciera nada. Y entonces tuvo miedo del Señor y escondió ese talento que el Señor le dio. Pero cuando regresó al Señor y le pidió cuentas, Él le llamó malo y negligente y le dijo que ese dinero debía haberlo dado a los banqueros, para que al regresar el Señor, Él hubiera recibido ese dinero suyo con intereses. Ese siervo malo que recibió un talento pero lo ocultó, hizo muy mal y demostró una infidelidad total a lo que el Señor le dio de pura gracia. El problema con este siervo inútil estaba dentro de su corazón. En realidad él no amaba a su Señor, sino que solo le tenía miedo y fue completamente negligente con el talento que el Señor le dio para ejercerlo. Los otros dos siervos tenían una buena relación con su Señor y le amaban, y los dones o talentos que tenían los utilizaron para su Señor.
Sin embargo, el tercero no amaba realmente a su señor. Descuidó y ocultó totalmente el don o talento que el Señor le dio, y por lo tanto, ese talento le fue quitado, pues lo que no se utiliza se pierde, y dicho talento le fue quitado y dado al siervo fiel que tenía 10 talentos. Muchos hermanos tienen miedo y respeto hacia el Señor, pero no tienen un amor verdadero por el Señor, sino que son negligentes con los dones o talentos que Él les dio. El apóstol Pablo dijo lo siguiente a Timoteo, 1 Timoteo 4:14: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y el apóstol Pedro dijo lo siguiente, 1 Pedro 4:10: cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo tiene usted bien claro. Si usted es un verdadero siervo de Dios, entonces Jesús le habrá dado uno o varios dones o talentos, y no ha de descuidar u ocultar ese don o talento que el Señor le dio, tal como sucedió con el siervo negligente de la parábola. Usted, según el don o talento que recibió, ha de ministrarlo a otros como un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, edificando a otros en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Y si usted piensa que no tiene algún talento de parte de Dios, entonces, mi amado hermano, algo hay en usted que no le permite recibir cuando menos algún talento de parte de Dios. Quizá no se ha entregado por completo, no ha orado para que Dios le dé de sus dones y talentos, porque la verdad que todo el cristiano nacido de nuevo, cuando menos un don o talento recibe. Ahora, si usted ha sido dotado por Cristo con alguno de esos dones o talentos, como por ejemplo el don de profecía, el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, etc., póngalo en práctica, no lo entierre o oculte, sino que ejérzalo para la edificación de otros cristianos, y cuando Cristo venga en gloria a reinar, entonces recibirá la gran recompensa, ya que si no ejerce ese don que Él le dio, entonces le será quitado, y cuando el Señor venga en gloria a reinar, será echado a las tinieblas de afuera, donde habrá el lloro y crujir de dientes, tal como sucedió con el siervo inútil de la parábola. Hasta aquí este estudio, esperando les sirva para un mayor crecimiento espiritual.